Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de a qué hora me estés escuchando. Bienvenida a un rato de historia. El día de hoy, siguiendo con estos episodios en los que te estamos hablando de historia, te vengo con el tema de la imprenta. Bueno, ¿quién inventó la imprenta, no? Para hablar de la imprenta nos tenemos que regresar hasta la Edad Media, a principios de la Edad Moderna. La invención se le atribuye a un señor alemán que iba por el nombre, porque ya no va definitivamente, iba por el nombre de Johannes Gutenberg y lo creó en el año de 1440. Él es considerado como el padre de la imprenta, y tras años de disputarse el título entre franceses, italianos, holandeses y alemanes, Gutenberg era un orfebre alemán de religión cristiana, que era conocedor del arte de la fundición de oro, y era encargado de realizar todo tipo de trabajos artísticos con metales preciosos y aleaciones entre ellos. De hecho, uno de sus trabajos más destacados es el conocido como la Biblia de 42 líneas, porque fue el primer libro impreso con tipografía móvil. La invención de la imprenta fue uno de los inventos que más influyó en el transcurso de la historia. Supuso un giro radical en los acontecimientos que se deberían en los sucesivos años. La invención de la imprenta significó un cambio a nivel histórico, cultural e intelectual, una evolución de la mentalidad estancada en la Edad Media y un paso hacia la Edad Moderna y el Renacimiento. De hecho, es uno de los indicadores de los acontecimientos que nos marcan el fin de la Edad Media. La invención de la imprenta también marca el inicio del Renacimiento. Es una invención que fue increíblemente importante porque dio paso a la impresión de cientos de copias de libros y documentos de todo tipo, que hasta la fecha estaban restringidos a solo unos pocos por parte de la Iglesia Católica, que como hemos visto en capítulos anteriores, la Iglesia Católica en la Edad Media tenía un control absoluto sobre todo lo que era conocimiento. La imprenta da un poco más de apertura a la accesibilidad que tenía que ver con el conocimiento, era más fácil de esparcir el conocimiento de esta manera. De hecho, en la etapa del feudalismo, la Iglesia católica otorgaba exclusivamente el papel para la reproducción y difusión de manuscritas, de conocimientos a la institución religiosa. Prohibía los temas de los que no se podía hablar y permitía que se hablaran de los que más le interesaba. Es decir, que la Iglesia controlaba los temas que se difundían y los que no. Si la iglesia quería que se hablase de algo, se hablaba de eso, y si no quería, tenía total libertad de evitar que se hiciese. Entonces, la imprenta lo que hizo fue abrir un poco las puertas a compartir más pedacitos del conocimiento. La invención de la imprenta en el Renacimiento e intelectualidad son conceptos que van unidos. Con la invención de la imprenta se multiplicaron los textos que existían en la última etapa de la Edad Media y a principios de la etapa del Renacimiento, lo que supuso una ampliación de número de lectores y de las personas que se interesaban por la lectura y por adquirir conocimientos nuevos. Fue aumentando considerablemente el nivel de alfabetización de la población, ya que como había mencionado era muy común que las personas fueran analfabetas. Si yo mencioné que la nobleza era analfabeta, imagínate nada más el pueblo. Porque si la minoría de los ricos y los poderosos eran analfabetas, ¿qué más le esperaba a la población común? Entonces, la imprenta proporcionó ayuda de tal manera a la sociedad que la población, el pueblo pudo darse al estudio y pudo darse a volverse una sociedad letrada para dejar atrás esa vida de analfabetización. Por supuesto que a nivel histórico y cultural la inversión de la imprenta fue vital de importancia por las cosas que ya mencionamos y muchas más que existen allá afuera, consecuencias positivas de la imprenta en la humanidad. Pero bueno, esto es todo lo que yo te puedo decir. Si te interesa más el tema de la imprenta, te invito a que escuches las canciones de Consumidores de la Historia disponibles en YouTube o puedes leer artículos de opinión, tal vez leer algún libro
Pero bueno, muchas gracias por escucharme. Nos vemos. Hasta la próxima.